¿Cuántos segundos tenemos cuando empieza a temblar la tierra para buscar un lugar donde te puedas poner? Entonces tú puedes tener 20 segundos, o 30 segundos, o 40 segundos, o 50 segundos, dependiendo de qué tan lejos, qué tan cerca está el epicentro. El límite de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, apenas a 30 kilómetros al norte de Puerto Plata. Tú tienes poquito tiempo, tú tienes quizás 10 segundos para salir. Muchas veces se hace un simulacro de terremoto y tú ves a la gente hablando por teléfono. El simulacro no es para eso, es para que usted se sumerja dentro de la realidad de un terremoto ficticio, asumiendo que ese terremoto ocurrió. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido de alto valor, comparten y comentan. Y el día de hoy pues nos toca conversar con una persona que nos genera doble emoción, porque es delicioso aprender con él, porque nos encantan los contenidos con él, pero al mismo tiempo, si usted sufre de los nervios, con algunas cosas de ciencia que él dice, se le pueden alterar. Así que aquí está con nosotros con el aplauso el ingeniero Osiris de León. Gracias por estar aquí. Saludos, saludos cordiales, querida amiga y hermana Colombia Alcántara. Qué bueno venir a conversar contigo hoy día porque tú siempre estás al tanto de todo y ayudas al pueblo a estar al tanto de todo. Así es que para mí siempre es un gran honor tener la oportunidad de conversar contigo y con el público sobre tantos temas de interés a nivel local y regional. Pero tú sabes que el tema de interés ahora es lo de los terremotos. Hay una profeta que ha aparecido en las redes sociales diciendo que Dios le dijo que en República Dominicana próximamente vamos a tener un terremoto más mortífero que el de Venezuela. Y hay mucha gente que no duerme después que escuchó esa profecía de que Dios le dijo, tú, esa muchacha. ¿Qué tan cierto, qué tan científico puede ser que estemos al borde, después de lo que pasó en Colombia, después de lo que pasó en Venezuela, a un terremoto aquí en República Dominicana? Esos son pronunciamientos llamativos de la atención, pero no tienen ninguna base de sustentación, ni técnica, ni científica, ni social, ni lógica. Primero, porque todavía el ser humano no tiene un mecanismo predictivo para establecer cuándo y dónde va a ocurrir el próximo terremoto. Y segundo, porque históricamente, desde la antigüedad, desde que se escribió la Biblia, tú has visto gente que te habla de que Dios va a enviar un terremoto como castigo para la gente mala. En la realidad, los terremotos no son una consecuencia de la convocatoria a un castigo. Eso es simplemente una liberación de energía elástica que se acumula en la corteza terrestre por empujes compresionales, tensionales, direccionales. De lo cual Colombia Alcántara no tiene la culpa y Osiris de León tampoco. Es decir, antes de que el ser humano existiera, ya existían los terremotos. O sea que la gente que en Venezuela ha dicho que estaban haciendo brujería y santería y de que entonces tuviste un video viral de que se abra la tierra de San Fulano y que Dios lo castigó, no tiene nada que ver con castigo. En lo absoluto, porque de ser cierto, en cada país la oposición se reuniría frente al Palacio de Gobierno durante 72 horas, convocaría a un terremoto para que el terremoto tumbe el gobierno de turno. Y sería mucho más fácil, ¿verdad? Y eso nunca ocurre ni va a ocurrir. Tú nunca has visto en ninguna parte del mundo que la oposición va y se reúne frente al Palacio de Gobierno en un determinado país a convocar un terremoto. Hay países donde tú nunca has visto terremotos ni los vas a ver, porque no están en zona de convergencia de placas tectónicas. Pero hay países donde históricamente tú has visto terremotos y vas a seguir viendo terremotos. ¿Cuáles son esos países de mayor estadística de terremoto? Comienza con Japón. Japón está en una zona de convergencia de 3 placas tectónicas. O rompe una, o rompe otra, o rompe otra. Chile está en una zona de alta velocidad de subducción de una placa bajo Suramérica. Ahí se mueve 60 milímetros al año. Eso acumula suficiente energía y por eso tú has visto que de los grandes terremotos que se han producido en el planeta Tierra, Chile acumula el mayor, que fue magnitud 9.5 en Valdivia, mayo de 1960. ¿Y luego Turquía, después? No, después tú tienes la zona de Kamchatka, tienes la zona de Alaska. Ahí se han producido los grandes terremotos que han estremecido. ¿En Alaska? Sí, en Alaska. Ah, pero uno como que casi no ve eso. Porque hace mucho tiempo tú no habías nacido cuando el terremoto de principios de los años 60 en Alaska. Y no vive tanta gente. Se desplazó la corteza terrestre y cuando tú llegas a Anchorage,
que es la capital de Alaska. Te llevan y te muestran. La calle está aquí arriba y la otra parte está allá abajo, que se desplazó con aquel terremoto. ¿Cómo explicar de manera sencilla, como tú lo haces, qué es la subducción? La subducción, abajo, ducción, penetrar. Es decir, es cuando una capa tectónica penetra lentamente, pero de manera permanente por debajo de otra placa tectónica. Por ejemplo, la placa tectónica de Norteamérica es donde está Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, las Bahamas, penetra en subducción bajo la placa tectónica del Caribe. Eso implica que cuando tú vas a Puerto Plata, a Sosúa, a Cabarete, a Gaspar Hernández, a Río San Juan, a Samaná o a Montecristi por el lado oeste, tú vas a ver costas de emersión, costas de levantamiento. ¿Por qué cuando Cristóbal Colón vino, Samaná era una isla y hoy día ya no es una isla, sino una península? Porque el terreno se levanta 3 milímetros cada año. Eso quiere decir que en 500 años se levanta 1,5 metros. Y en ese proceso tú vas viendo que las costas se van levantando. ¿Y lo sigue haciendo? Claro, permanentemente. Eso es lo que explica que cuando tú vas a Manresa, tú ves un arrecife, tú ves un escarpe. Eso es lo que explica que cuando tú vas a hacer ejercicio en el Parque Mirador del Sur, tú ves un escarpe hacia la José Contreras. Eso era un antiguo frente marino donde el oleaje golpeaba y ese terreno se levantó por un efecto de subducción. Es decir, es como cuando tú tienes un neumático pinchado en tu vehículo, tú le entras un gato debajo a tu vehículo, comienzas a accionar el gato y tu vehículo comienza a levantarse. El gato está actuando como la placa tectónica que genera la subducción. Va levantando el otro bloque. Por eso, históricamente, este territorio se ha ido levantando y se va a seguir levantando. O sea, que es verdad que el mar llegaba hasta la Nacaona. Y más arriba, la 27 era parte del mar. No relajes. Naco y Piantini eran parte del mar. Aquí donde estamos, claro, aquí. Cuando tú vas y revisas la roca y tú cortas un segmento con una piqueta o con una sierra, tú ves los corales ahí. Tú ves ahí Acropora palmata, Acropora cervicorni, Diploria, Montantrea, Porite. ¿Y hasta dónde llegaba el mar entonces? Hasta Villamella. No relajes. Sí. ¿Y hace cuánto? ¿Cuándo Colón? 300,000 años. Falta. O sea, claro. Y alguna vez dicen que el agua vuelve a recobrar su terreno. Hay gente Eso es a nivel de los ríos, pero a nivel de este territorio, no. El mar no va a subir de nuevo a ocupar este territorio. Fíjate, es importante que tú hayas traído este tema al debate, porque hay mucha confusión a nivel global. Hay territorios que están cediendo, están bajando. Es lo que te pasa en el Pacífico Sur. ¿Pero a qué se debe? A que están dentro de una placa que está en subducción que va bajando. Eso a veces se extrapola y la gente te dice, con el cambio climático, la ciudad de Santo Domingo se va a hundir. Samaná se va a hundir. Punta Cana, no, eso no es cierto. Este terreno va levantándose y cada día va a estar más alto. Y si tú quieres comprobarlo, vete a Boca Chica, siéntate en alguno de los restaurantes que están ahí, que entran al mar, y te vas a dar cuenta que no hay oleaje. ¿Y por qué no hay oleaje ahí, en esa zona? Y el oleaje tú lo ves allá atrás en la rompiente. Porque el arrecife que está en Boca Chica se está levantando y por eso tú caminas 100, 200 metros en la playa de Boca Chica sin que el agua te cubra, sin que se levante. Tú tienes una especie de laguna casi parecida a los atolones que tú tienes en el Pacífico. Y eso es fruto de que el terreno viene levantándose porque al sur de Santo Domingo tú tienes el borde norte de la trinchera de los muertos que penetra por debajo de este segmento de placa tectónica y nos levanta verticalmente de manera permanente. Señores, desmontando mitos y leyendas, así se debe llamar esta serie de encuentros que hacemos con Osiris de León. No es cierto que el mar, como la gente a la vez que venía el terremoto, el maremoto, que salieron en cueros huyendo, porque que la gente que estaba en el 30 de mayo, en toda la zona, porque venía el mar y el mar iba a recobrar su terreno, porque el mar llegaba hasta la Nacaona. No, dice Osiris que llegaba hasta Villamella, por Dios. Si es así, prácticamente la mitad de la República Dominicana tendría que salir corriendo. Entonces, no. Es un efecto de cuál placa está
en proceso de subducción y cuál está en proceso de emersión. Y levantamiento tectónico. Esta emersión donde nosotros estamos. Claro. ¿Aprendieron? Aquí todo esto era agua en el pasado, pero no va a volver a ser agua, por más que la gente te lo diga, porque es que hay una cuña por debajo, como un gato hidráulico, que está permanentemente levantando este territorio desde el punto de vista tectónico. Y si es así, entonces podría crecer la isla. Claro. En miles de años. Dentro de 10.000 o 15.000 años, Boca Chica va a estar mucho más al sur que donde está ahora. Cuando tú sobrevuelas, siempre que tú vayas de viaje y tu avión despegue desde el aeropuerto de las Américas, observa una especie de gran laguna que hay ahí en Boca Chica y te vas a dar cuenta que ya la roca se ve desde el aire. Cuando tú vienes o cuando llegas en el avión, todo eso es un proceso de emersión y en unos cuantos siglos ya ese terreno va a estar en superficie. ¿Y de quién será esa tierra? Porque no está registrada en el catastro. Buena pregunta. Osiris, yo no sé si has leído en Apocalipsis que habla de que islas enteras se hundirán. ¿Cómo sabía quien escribió? Me dirán los cristianos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se lo reveló porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero me impacta cosas de ciencia que estamos hablando, como en siglos y siglos atrás alguien pudo escribirla, islas que se iban a hundir. ¿Cómo sabía ese autor que iba a subir al nivel del mar? Mira, el Apocalipsis, escrito teóricamente por Juan, que era uno de los perseguidos por los romanos, recordemos que era un periodo de grandes persecuciones de los emperadores romanos y de la sociedad romana contra los cristianos. Y ellos esperaban que en algún momento Dios actuara en contra de quienes permanentemente castigaban a los cristianos, sobre todo después de la crucifixión, evidentemente. El Apocalipsis se escribió casi 60 años después de la crucifixión. Y entonces ellos entendían que ocurriría un gran terremoto que rompería la corteza terrestre, hundiría territorios insulares como castigo para todos aquellos romanos que se la habían tomado en contra de los cristianos. Pero ese no sabía de subducción, lo que tú estás hablando ahora. Evidentemente. Pero era el mismo efecto. Pero fíjate que inclusive Mateo, en su capítulo 7 de su evangelio, te dice en los versículos 24, 25, 26 y 27, el hombre prudente construye sobre la roca y el hombre insensato construye sobre la arena. Una máxima que la aplicamos hoy día, 2000 años después, pero porque tiene validez, tiene pertinencia. Ellos observaban, analizaban, meditaban y luego escribían. Y por eso tiene tanta validez, tanto peso, tanta actualidad. Porque aunque no supieran de física, no supieran de dinámica de placas tectónicas, tenían el sentido común de la interpretación de lo que ocurría en su entorno. Y por eso siempre he dicho que leer la Biblia no solamente es un ejercicio de fe, es un ejercicio de aprendizaje de cómo esa sociedad interpretaba muchos fenómenos naturales, que hoy día tú los entiendes mejor cuando aplicas física, o aplicas química, o aplicas termodinámica, o aplicas geodinámica de la corteza terrestre. Es impresionante cómo podían predecir cosas tecnológicas, pero ese otro capítulo, hablando del chip. Sí, un día vamos a hacer un programa sobre eso. Claro, hablando del chip, del granito de arroz, del sello de la bestia, ya, señores, hay implantes en las manos y en el cuerpo, pero eso es para otro capítulo. Vamos al terremoto de Colombia, cómo la subducción explica lo que pasó en Colombia y hagamos un parangón entre lo que pasó en Colombia y Venezuela, ambos de 7 puntos y tanto. Mira, importante el análisis de correlación entre ambos eventos sísmicos. Por lo siguiente, mucha gente te está diciendo y te va a seguir diciendo, mira, un terremoto no tuvo nada que ver con el otro. Mira, lo que ocurre es que el terremoto es una consecuencia, donde de por medio hay un sistema de fallas. Pero antes de ese sistema de fallas hay un proceso de empujes. Entonces el empuje tectónico regional, el que deforma la roca, la pliega y la lleva al nivel de ruptura. Y esa ruptura es la que genera la liberación de energía elástica que estaba acumulada ahí por años, por décadas o a veces por siglos. Y se libera súbitamente. En ese proceso te rompió la parte norte de Venezuela, donde tú tienes
la falla del Pinar, la falla de Boconó, pero tú tienes ahora un proceso de ruptura en una zona que es parte del mismo bloque tectónico noroccidental andino. Y hay gente que dice, un terremoto no tiene nada que ver con el otro. No, el terremoto de Colombia no lo generó el de Venezuela, pero la misma causa que te generó el de Venezuela te generó el de Colombia. Una convergencia de empujes. ¿Cuáles? Pero Bueno, no es la misma placa, para que, o sea, no está atada a la misma falla. el punto de ruptura en Venezuela es un borde de contacto entre la placa tectónica del Caribe y la placa tectónica de Sudamérica. El punto de ruptura en Colombia es una zona andina donde la placa de Nazca empuja hacia el borde noroccidental andino y hacia la placa del Caribe, porque hay una cuña por donde penetra la placa de Nazca. Por tanto, tú tienes que vincular ahí obligatoriamente 4 placas tectónicas. La placa de Cocos, que es la que empuja la placa del Caribe, la placa de Sudamérica, que también empuja la placa del Caribe, y la placa de Nazca, que se mete como una cuña entre el borde noroccidental andino de Sudamérica y la placa del Caribe. Entonces ahí tú tienes 4 efectos compresionales regionales que te están empujando permanentemente. Todo ese bloque 45 días atrás rompió en Venezuela y en la actualidad rompió en Colombia. Quiero seguir ahí. Cuando usted dice 45 días antes, ¿eso puede seguir en cadena en zonas aledañas? Nada lo impide. Pero tampoco nada lo obliga. Exactamente. Sí. Pero ocurre una cosa. Siempre que tú tengas un empuje, el resultado final va a ser una ruptura. Siempre. Entonces es cuestión de tiempo. Pero la ciencia no puede ser predecible. Todavía no, pero en el futuro cercano sí. Porque se está instalando equipo de medición. Porque se sabe que sigue empujando. Claro, pues empuja permanentemente. Porque es parte de la dinámica tectónica regional. Las placas tectónicas nunca están en reposo. ¿Cómo se instalan esos equipos de medición? 2 maneras. 1, medir en el interior de la corteza terrestre los niveles de compresión acumulados. Como tú lo haces en un equipo normal, en un laboratorio. ¿Qué tanta presión acumulada hay? 2, medir el campo magnético local que tú tienes en una zona de contacto a nivel de placas tectónicas. ¿Por qué? Porque cuando las placas tectónicas están comprimidas, ahí lo que tú tienes son rocas constituidas por silicatos. Y los silicatos son mezcla de átomos de silicio y de oxígeno. Cuando tú comprimes átomos de silicio y de oxígeno, que son silicatos, generas una corriente piezoeléctrica. Y esa corriente piezoeléctrica a su vez deriva en un pequeño campo electromagnético local que te genera una especie de ruido local en relación al campo electromagnético global que envuelve el planeta Tierra. Por tanto, tú siempre vas a tener una perturbación local del campo electromagnético a nivel de una zona de ruptura tectónica horas antes o días antes de la ruptura principal. La humanidad y las civilizaciones, los países, no le han puesto prioridad a este tipo de mediciones. O sea, me resulta que vamos para la luna y que hay un satélite y no hemos podido medir eso en la Tierra donde estamos pisando. Totalmente de acuerdo contigo. Esto debió haber sido desde hace décadas una prioridad de la investigación científica global. Japón trata de hacerlo permanentemente, inclusive mide los niveles de concentración iónica en la ionosfera. Entonces, ¿qué tanta carga de iones tú tienes presente en la ionosfera? Porque se ha notado un cambio importante en la concentración de iones cuando tú tienes un proceso de ruptura tectónica regional. Está medido. Lo que todavía no se tiene con precisión es la metodología de cuantificación y valoración en términos de tiempo para saber cuántas horas o cuántos días faltan para que ocurra un terremoto. Hablemos de San José del Palmar, de las características geológicas de donde sucedió el terremoto en Colombia y por qué los daños
aunque la magnitud es similar al de Venezuela, fueron diferentes? Lo que marca la diferencia a nivel de daños entre el terremoto de Venezuela en junio y el terremoto de Colombia en agosto es la profundidad. Primero porque el terremoto de Venezuela fue en un segmento de desgarramiento lateral en una falla cortical, una falla de corteza terrestre que rompe a 10, 12, 13 kilómetros de profundidad generalmente. En tal virtud, las ondas sísmicas de corte, las ondas S, que son las que llevan el 70% de la energía elástica y que son las ondas capaces de dañar estructuras, te llegan rápidamente a la superficie sin atenuación. Te llega la energía cuasi total. Entonces, como fue a 107 kilómetros. Como el de Colombia fue a cerca de 107 kilómetros de profundidad en un frente de subducción, eso dio tiempo primero a que la energía se fuera a mayor distancia radial, pero llegara a la superficie con menos energía dañina. O sea que mientras más profundo es, menos daño menos hace. daño en superficie te hace. El terremoto de Haití fue porque estuvo el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad. Si el terremoto de Haití hubiera sido a 100 kilómetros de profundidad, el daño hubiese sido mínimo. ¿Y el de Venezuela? El de Venezuela fue 10 kilómetros de profundidad. Igual, y este es 10 veces más profundo que el de Venezuela. Por tanto, la energía llega atenuada a la superficie y te impacta menos a nivel de empuje contra los edificios, las viviendas, las estructuras e infraestructuras en sentido general. Entonces, hablando de subducción, ¿qué característica o qué determina la profundidad de un terremoto? En la medida en que tú tienes una placa que penetra por debajo de otra, tú tienes una cuña que va llegando hasta la cámara magmática. A mayor profundidad de penetración, mayor profundidad vertical en la posibilidad de ruptura tectónica. ¿Pero qué ocurre? Hay un detalle importante que es secundario, pero que tiene mucho que ver con el lugar donde rompe. Las rocas en esa sección estratigráfica de Colombia no son exactamente iguales. Son rocas distintas que han llegado allí por un tectonismo caótico regional. Por tanto, tú tienes una multiplicidad de rocas distintas, un complejo tectónico tú tienes allí. ¿Qué ocurre? Que cada roca tiene un nivel de rigidez distinto. Y ese nivel de rigidez es quien determina en qué segmento rompe o no la falla. En tal virtud, en un frente de subducción tú puedes tener una ruptura a 10 kilómetros de profundidad, pero puedes tenerlo a 50, puedes tenerlo a 100 y puedes tenerlo a 200 kilómetros de profundidad. Depende del coeficiente de fricción entre dos segmentos que están conectados en un borde de falla donde rompe, porque depende del nivel de agua que tú puedas tener presente o de flujos magmáticos, si tú estás hablando ya de una zona muy profunda, o de empujes laterales que puedan contribuir a terminar de romper ese segmento tectónico. Aparte de las fallas tectónicas, de la profundidad del terremoto, ¿cómo la calidad de las construcciones y las viviendas determinan el nivel de daño en comparación Venezuela y Colombia? Por ejemplo, las construcciones en Manizales, Pereira, Caracas, ¿cómo distan de las construcciones en Colombia? ¿O esto no tiene que ver y si la magnitud del terremoto es una profundidad tal, determina el daño? O sea, para medir también qué parte humana puede uno hacer respecto a la seguridad de las viviendas. Hay dos situaciones, una del suelo para abajo y otra del suelo para arriba. Del suelo para abajo está el hipocentro y la cantidad de energía liberada, que te llega a la superficie. Pero en la superficie tú tienes una obra, una escuela, un hospital, tienes una iglesia, una plaza comercial, que va a recibir un empuje en función del tipo de suelo donde están los cimientos de esa estructura. Si tú tienes un cimiento rígido, como Naco, Piantini o Ciudad Colonial, el efecto es mínimo sobre la estructura, aunque esté mal diseñada y mal construida. A mucha gente no le gusta que yo diga esto. Se molesta cuando yo digo esto. Pero tú vas a la Ciudad Colonial y tú dices, Obando no tenía un código de sismo resistencia, ni trajo estructuralistas de España, y están ahí. Pero las mismas ciudades de Santiago y La Vega, construidas al mismo tiempo que la Ciudad Colonial de Santo Domingo,
colapsaron con el terremoto de 1562. ¿Por qué? Porque estaban en suelo blando. Entonces, Osiris, entonces, para entender, nosotros los que estamos sobre la roca, estamos más tranquilos. Míralo en Venezuela. Como dijo Mateo 7. En Colombia. Sí, como dijo Mateo en el capítulo 7. El hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Perdón, Osiris. Pues claro, ve a Haití. Si tú fuiste a Haití en el 2010, habrás visto dos Haití, dos Puerto Príncipe. Uno en Delmas 33 y en Cité Soleil, todo destruido. Y otro en Petionville, todo intacto. Entonces, Petionville se quedó intacto y estaba más cerca del epicentro. Dios nos libre de esa profecía de esa muchacha. Pero si llegara a suceder un terremoto, la gente que estamos en esta roca que dijimos que primero era mar, estaríamos más seguros. Claro, definitivamente. Mira, yo he ido a cada país de la región que ha tenido un evento sísmico importante. Yo fui a Venezuela, tan pronto ocurrió el terremoto, y estoy haciendo los preparativos para viajar a Colombia. Todavía no me he ido a Colombia porque el aeropuerto de Pereira está cerrado. Y el aeropuerto de Cali está cerrado. O sea, todos los aeropuertos cercanos a la zona epicentral están cerrados y están en un proceso de revisión. Pero tan pronto abran el aeropuerto más próximo, viajo allá, porque tú tienes que ir para ver, para documentar, evaluar el suelo y evaluar las estructuras que fallaron. En Venezuela encontré que, primero, toda la zona de suelo era la zona afectada, que la zona de roca estaba intacta. Chequete ahí, búscate la fotografía, ponlo ahí en tu programa. Las casas de los cerros ahí se quedaron intactas. En Caraballeda, en Tanaguarena, en Catialamar, en Maiquetía, en La Guaira. Ahora te ibas de la autopista hacia la playa y ahí era donde estaba concentrada la destrucción. Pero cuando tú chequeas, son suelos tipo D y tipo E. Velocidades de onda sísmica de corte de 200, 230, 240 metros por segundo. Períodos de vibración altos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos edificios de 11, 12, 13, 14 y 15 pisos fallaron por un tema de resonancia porque el suelo vibró con un periodo entre 1.4 y 1.8 segundos. Y eso es coincidente con edificios de esa altura. Un edificio de 15 pisos, teóricamente, debe tener un periodo de vibración de 1.5 segundos. Uno de 12 pisos, teóricamente 1.2 segundos más o menos. Poquito más, poquito menos. Pero si el suelo vibra en ese rango, entra en resonancia y la estructura falla. Por eso es importante tú caracterizar el suelo. Ahora, ¿qué encontré en Venezuela? Y búscalo ahí en las redes, busca la foto. Casi todas las estructuras que fallaron tenían una articulación, columna, viga, que no se correspondía para un suelo blando sobre una zona de contacto tectónico entre dos placas regionales, cuando estaba advertido que ahí pasa la zona de contacto entre las placas del Caribe y las placas de Sudamérica, y que ahí, por los siglos de los siglos, Colombia, se van a estar repitiendo terremotos. ¿Qué tan expuesto está el Caribe por esas fallas de Sudamérica y el Caribe? Mira, todo el Caribe está sobre la placa tectónica del Caribe, aunque Cuba está sobre la placa tectónica de Norteamérica. Pero justo la franja de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe pasa tangencialmente a Santiago de Cuba. Le pasa ahí, rozando a Santiago de Cuba. Eso quiere decir que desde la zona fronteriza entre Guatemala y México hasta llegar a Puerto Rico, en ese cinturón tú tienes una alta probabilidad de que ocurran terremotos en el futuro. Eso no es una predicción religiosa como esa que tú haces referencia. No. Es un análisis del historial sísmico de toda esa región. Cuando tú tomas los terremotos que están registrados en la historia con los epicentros aproximados, te encuentras que están a lo largo de ese eje. Ese eje da la vuelta por las Antillas Menores y va hasta el norte de Venezuela. Y desde ahí hace un giro y entra hacia Colombia, como si fuera una extensión de la falla de Boconó hacia Colombia. Hay un conjunto de fallas corticales que están en dirección suroeste, noreste,
que viene empujado por la placa tectónica de Cocos, colisiona con la placa del Caribe, colisiona con la placa de Sudamérica y entra en acción también todo lo que es la placa de Nazca. Entonces ahí tú tienes 4 placas, la de Cocos, la de Nazca, la del Caribe y la de Sudamérica. Ahí tú tienes un cóctel de empujes que te va generando todo eso. Pero aquí en el norte, lo que es el norte de Jamaica, sur de Cuba, norte de Haití, norte de República Dominicana, norte de Puerto Rico, tú tienes un lineamiento tectónico que en cualquier momento te produce un terremoto como el que tú tuviste en Puerto Plata el 22 de septiembre del 2003, que por suerte fue de magnitud 6.5. Si hubiera sido 7.5, libera 32 veces más energía y te produce quizás 32 veces más daño que el que te produjo. Entonces, en ese sentido, los que están al norte de República Dominicana tienen más riesgo de un evento que los que estamos al sur. Está más cercano, pero quien tiene mayor riesgo de sufrir mayor daño es quien está sobre suelo blando. Entonces, ahora, si encima de suelo blando tú tienes una estructura débil, vulnerable, que no está construida con un verdadero criterio de sismoresistencia. Y aquí quiero hacer una pausa para aclararle a algunos amigos míos el tema de la sismoresistencia, el reglamento, el suelo y la respuesta sísmica local de ese suelo. Si tú diseñas con un reglamento que tú crees que está actualizado, como le pasó a Turquía, que después del terremoto del 99 actualizó su código y dijo, ahora sí tenemos un código que responde bien, y vinieron los próximos eventos y cayeron las estructuras, volvieron y revisaron el reglamento, volvieron y lo actualizaron, lo pusieron en vigencia, ahora sí, y vinieron los 2 terremotos de febrero del 2023 y te tumbaron cerca de 200,000 estructuras, entre grandes, medianas y pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? De repente tú te has pasado prácticamente 2 décadas como Turquía revisando y actualizando el reglamento, y cada vez que hay un evento sísmico lo primero que se cae es el reglamento. Antes que los edificios se cayeron los reglamentos. Entonces tú ves ingenieros, amigos míos, a quienes tengo mucho cariño, mucho afecto, mucho respeto, que te dicen, no, ingeniero, no es así. Sí es así. Lo que pasa es que no queremos admitir la realidad de la sismicidad. No queremos admitir que la primera respuesta no la da ni el estructuralista, ni el geólogo, ni el gobierno, la da el suelo. Y que si tú no conoces con lujo de detalles la respuesta sísmica del emplazamiento, todo lo que estamos poniendo a nivel de diseño sismoresistente termina siendo teoría, como le pasó a Japón con el viaducto de Hanshin. Oye lo que le pasó a Japón. Como ellos saben que están en una zona sísmicamente activa, porque hay 3 segmentos de placas tectónicas que interactúan, decidieron robustecer los pilares del viaducto de Hanshin y lo llevaron a 3.1 metros de diámetro para que resistiera un terremoto de magnitud 8.2, según el diseño, 8.2. Y vino el terremoto de Kobe en el 95 de magnitud 7.3 y lo tumbó. Primera lección aprendida para Japón. No necesariamente lo que dice el reglamento es lo que dice el suelo a la hora del terremoto. Y quien tiene la última palabra en esto es el suelo. No es el geólogo, no es el arquitecto, no es el estructuralista, no es el promotor del proyecto, es el suelo. Entonces, si usted, ingeniero, no conoce de forma puntual la respuesta sísmica de ese suelo al momento de un terremoto, cualquier cosa que estamos colocando en el diseño pasa a ser teoría, pero no necesariamente una práctica. Japón lo ha sufrido, California lo ha sufrido, Chile lo ha sufrido, Turquía lo ha sufrido, Venezuela, que entendía que tenía el mejor código, el mejor reglamento de sismoresistencia a nivel de toda la región del Caribe, lo acaba de sufrir Colombia. Míralos ahí, las imágenes. ¿Por qué Venezuela dio un aviso de tsunami y Colombia no? ¿Qué diferencia o cómo es el protocolo de tsunami, ya que mencionó también a Japón y el cuento que hicimos aquí de la gente que salió en pelotas de los predios del malecón de Santo Domingo? ¿Cuándo hay una alerta de tsunami después de un terremoto y cuándo no? Ok, varias razones. Primero, la alerta de tsunami que se colocó durante el terremoto de Venezuela fue improcedente, porque de 4 variables que deben cumplirse, 2 no se cumplieron.
ni estaba el epicentro en la zona marina, que es una condición sine qua non, ni era en una falla de subducción, porque era en una falla de desgarramiento. Quiere decir, de 4 condiciones se cumplían 2 y 2 no se cumplían. Por eso tú habrás visto en las redes sociales que inmediatamente se colocó esa alerta aquí. Yo coloqué un texto en mi cuenta de Twitter, mi cuenta de X, diciendo: aclaración, esa falla es de desgarramiento lateral y no produce tsunami. Ya lo había hecho en febrero del pasado año 2025, cuando tuvimos un terremoto en la parte suroeste de Jamaica. Se emitió una alerta de tsunami a nivel regional. Y cuando directores de medios de comunicación en República Dominicana me llamaron para esa alerta, le dije: no, no habrá tsunami. ¿Por qué? Porque esa falla tiene un movimiento horizontal, tiene un desgarramiento, no es vertical, no es de subducción. En el caso de Colombia, sí es una falla de subducción, pero fue a 107 kilómetros de profundidad. Entonces, y un terremoto a esa profundidad nunca genera tsunami. ¿de cuándo genera tsunami? ¿Por subducción y a cuántos kilómetros de profundidad? 10, 11, 12, 13, 14 kilómetros de profundidad, pero epicentro en zona marina. ¿Qué medidas puede tomar América Latina, todo lo que estamos en esta falla que hemos mencionado? Ya sabemos que no nos ocupamos como humanidad, no fue una prioridad identificar con medición, con ciencia, con tecnología, para predecir aún los terremotos. Pero ¿qué medida podríamos tomar ante amenaza de terremotos de gran magnitud? Primera medida, obligatoriamente, por ley, cada área de emplazamiento urbano tiene que contar con un plan de ordenamiento territorial sustentado en una microzonificación sísmica, donde cada estructura sensible, como hospital, clínica, escuelas, centros comerciales, iglesias, tengan un análisis de respuesta sísmica local de ese emplazamiento puntual. No me venga a decir que el reglamento le dice que hacia el norte es zona 1 y hacia el sur y hacia el este es zona 2. Eso es una generalización absurda, que en nada ayuda a la sismorresistencia de nuestro país ni de la región. Es un enfoque oblicuo que cada vez que tú tienes que ir a un país a evaluar la respuesta sísmica de las estructuras, ves los mismos problemas, las mismas fallas, las mismas columnas débiles, vigas robustas rompiendo en el nodo entre la columna y la viga. Los mismos muros con ladrillos huecos que revientan, que explotan. Las mismas debilidades en el primer piso y en el segundo piso, como un efecto de piso blando. Debimos haber aprendido con el terremoto de México, con los múltiples terremotos de Turquía, con el terremoto de Puerto Rico, con el terremoto de Haití, con el otro terremoto de Haití, porque uno fue en el 2010 y otro fue en el 2021, con lo que hemos tenido en Venezuela, con lo que tenemos en Colombia, con lo que hemos tenido en el sudeste asiático. Sin embargo, siempre entendemos que un reglamento resuelve todo y que si yo tengo un reglamento que creo que es bueno, la estructura va a ser buena, pero yo no he estudiado el suelo y es generalizado. ¿Quién está en más riesgo a un edificio alto? ¿Los que están en los últimos pisos o en los primeros pisos? Mira, lo que yo vi en Ecuador, cuando el terremoto del 16 de abril del 2016 fue mayor nivel de daño en los primeros niveles, aplastamiento total, aplastamiento 100%. Lo vi en Haití, lo vi tanto en la zona de Carrefour, como en la zona de Delmas, como en la zona de Leogán. Estructuras aplastadas totalmente, primer y segundo piso. O sea, a menos que el edificio se vire entero. Se la dé, como fue el caso del edificio Alto Río en Chile, que se desprendió de abajo en la parte frontal, se volcó de espalda, se rompió en el tercio superior y murieron unas 8 personas. Los demás sobrevivieron porque pudieron salir. Pero cuando hay un aplastamiento vertical tipo panqueque, como pasó miles de veces en Turquía, yo fui a Turquía después del terremoto para revisar, como pasó en Ecuador cientos de veces, porque fui a Ecuador a revisar, como lo vi en la zona central de Italia, allá en Amatriz, en Norcia, estuve allá. Y he estado en todas estas regiones donde hemos tenido grandes terremotos. Siempre se repite el mismo efecto final. No sé si tuviste en Colombia ahora un hospital que se desprendió desde arriba, se desprendió. Sí,
Ahí qué pasó en ese hospital. ¿Qué falló? El suelo es blando, suelo tipo D, y la estructura no respondía a ese tipo de suelo. Cuando tú tienes un suelo blando, no es que tú no puedes construir. Y esto es una aclaración importante para mucha gente que no le gusta cuando yo hablo del tipo de suelo. Mire, yo nunca he dicho que en un suelo blando no se puede construir. Sí se puede construir, lo he dicho toda la vida, por más de 30 años, pero con un criterio distinto. Lo que yo he dicho es que en los prados usted no me puede poner el mismo diseño estructural que usted me puso en Naco Impiantini. Que usted no me puede poner en Santiago el mismo diseño estructural de una torre de 20 pisos que usted puso aquí en la Nacaona o en la Bolívar. Es decir, si usted tiene roca, usted tiene ciertas bondades en su emplazamiento que usted no la tiene en el Cibao. Ahora usted tiene que robustecer la estructura a nivel perimetral con muros de cortante que sean suficientemente rígidos para que resistan el máximo empuje. No que te dice el reglamento, sino que te dice un análisis de respuesta sísmica local. Y eso tiene que quedarle claro a todo el mundo. Respuesta sísmica local. Si usted no me ha hecho un análisis de respuesta sísmica local y usted no sabe cómo va a responder exactamente ese suelo al momento de un terremoto, entonces no me diga que el diseño es sismo resistente, aunque usted haya considerado un factor de carga sísmica. Una cosa es usted considerar un factor de carga sísmica y otra cosa es que ese factor que usted consideró responde igual para ese suelo o para aquel. Entonces, Japón ha tenido muchos tropiezos y acaba de tener un tropiezo reciente, hace 2 semanas, un terremoto que le hizo muchísimo daño, porque todavía en todos los países donde tenemos grandes terremotos, tenemos muchas cosas que aprender. Y eso que Japón es el que mejor maneja este tema, ¿verdad? La mejor ingeniería sismo resistente está en Japón. ¿Qué enseñanzas entonces dejan estos eventos recientes para la ciencia geológica y para la gestión de riesgos? Ya tú dijiste, debimos aprender de allá, pero ¿qué nos deja? ¿Qué ustedes los científicos? En la gestión de riesgos tú necesitas un factor clave. Tú hablas también en la televisión, porque cuando tu madre te llevó a la escuela primaria, cada año te daban clases de gramática. Y tú tenías obligatoriamente aquella clase de lenguaje, aprender a hablar. Y a fuerza de mucho repetirte, los profesores, lo que es sujeto, lo que es predicado, lo que es complemento directo, lo que es complemento indirecto, cómo construir una frase. Tú aprendiste a hablar bien. Eso hay que hacerlo con la sismicidad. La sismicidad en toda la región del Caribe debe ser una asignatura en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la escuela universitaria. Señores, atención, esto no puede pasar desapercibido. Un aporte, como siempre hacemos Osiris y yo en estos contenidos. Dilo de nuevo, que ya se incluyó educación vial en un acuerdo que hizo Milton Morrison, el Intran con educación, y también educación impulsó de nuevo lo de la moral y cívica. Mi amigo Luis Acosta Morete el Gallo proponía esto y ahora tú propones esto de nuevo, señores. Educación sísmica en todos los niveles de la educación. A nivel primario, a nivel secundario y a nivel universitario. Indistintamente de que usted quiera estudiar medicina, arquitectura, economía, comunicación, ingeniería, aprenda de sismicidad, porque usted no sabe cuándo va a venir el terremoto y dónde le va a encontrar el terremoto. Quizás usted vive en un lugar donde hay buena respuesta sísmica, pero ese día por casualidad usted estaba en una actividad en un lugar vulnerable y venir el evento sobre usted. Entonces, lo importante en todos los países del Caribe, esto aplica para Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, Venezuela, Colombia y todas las islas del Caribe menor. La educación sísmica es lo que te va a permitir a ti reaccionar de forma adecuada, pero sobre todo, tomar decisiones válidas cuando te toque. Por ejemplo, mi caso particular, cuando yo voy a mudarme de sitio con mi familia, lo primero que yo averiguo es si el sitio es roca o no. Yo puedo tener una oficina en una zona de suelo, pero para vivir, no, en una zona de roca. Pero además te voy a decir una cosa. Cada vez que me he ido a uno de estos países que han tenido terremotos, pocos días después del terremoto, yo primero tomo la carta geológica de la ciudad donde voy y busco un hotel que esté encima de roca para yo sentirme protegido con las réplicas del terremoto. ¿Y cómo se consigue la carta geológica de un lugar? El Servicio Geológico Nacional
tiene una cartografía geológica nacional disponible para todo el mundo. Por ejemplo, libre aquí, de costo. aquí, ¿cómo Roca uno, caliza. pero cómo uno consigue esa carta? ¿A dónde uno va? Ve al Servicio Geológico Nacional, que está en la avenida Winston Churchill, casi esquina Gustavo Mejía Ricard. Pues yo no sabía que eso existía, Ahí que está, estaba ahí. y te facilitan la carta. Pero además está disponible en la web. Tú entras ahí, Servicio Geológico Nacional, y ahí está disponible. Señores, ya ustedes saben, si quieren mandar un super chat por estos aportes que estamos haciendo, Siri y yo, siéntase libre en los comentarios de este canal de YouTube, porque hasta yo estoy aprendiendo. Carta Geológica Nacional, usted lo busca en Google y le va a salir. Sí, Servicio Geológico Nacional está ahí. Entonces, para mudarte, tú dices del 12 de Jaina hasta la España. Hasta La Bacama es roca caliza. Nisibón, Bávaro, eso es todo roca caliza. Por tanto, si yo tuviese que trabajar en un plan de ordenamiento territorial, yo priorizaría el uso de la roca caliza. No es que tú no puedes usar la arcilla, pero tú tienes que entrar en cortar toda la parte de peor respuesta sísmica. Quizás vas a tener que cortar 4, 5, 6, 8 metros. Entonces tener un sótano allá abajo, hay gente que no le gusta eso por el costo que implica, por la logística, por la incomodidad, que se le llenó de agua porque llovió y entonces ahora tiene que bombear el agua. Pero a la larga yo creo que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales tienen que trabajar de la mano en una microzonificación sísmica de todos nuestros territorios urbanos, de forma tal de que sepamos hacia dónde debe crecer. Si tú planificas el crecimiento de tu municipio con la colaboración del gobierno local, que es la alcaldía, la gente va a priorizar esa zona de crecimiento. Ahora, si tú no le das ese ordenamiento, esa guía, esa referencia, la gente va a buscar el terreno que les resulte más barato o más cómodo. Pero eso es aquí en toda la zona de la costa y en San Juan entonces, porque en San Juan hay que construir, de hecho hay San mucha Juan gente es un valle, construyendo. pero recuerda que hacia el borde del valle tú tienes roca. Entonces tú tienes la bondad de aprovechar la roca. Míralo en Venezuela. Las casas que están en los cerros quedaron intactas. Por ejemplo, en San Juan, ¿tú conoces el territorio de San Juan? Sí. En el mismo centro del casco urbano, no. Eso es un valle fértil porque está cargado de materia orgánica. Los suelos orgánicos son buenos para la agricultura, pero son malos para construcción. Entonces, ¿dónde se construiría en San Juan? Vete más hacia los bordes, hacia el borde norte de San Juan. Por ejemplo, Sabaneta. Sí, Sabaneta ya tú tienes zona de roca. Juan de Herrera ya tú tienes. Entonces, ve ordenando el territorio con una carta geológica que está disponible. El Servicio Geológico Nacional tiene disponible la carta geológica de San Juan. Señores, aquí hay una explosión de construcción y un grupo de promotores inmobiliarios y construyendo y construyendo. Yo estoy segura que si yo me enteré de la carta geológica hoy, que soy periodista, mucha de esa gente que están haciendo proyectos ni idea tienen de la carta geológica. Es así, que ahí es que pero hay que está construir. de gratis, está disponible, está al servicio de la gente. Pero qué chulo, qué bueno, qué maravilloso sería que se diera esa materia que tú dices. Sí. Eso tú no lo habías propuesto antes, por lo menos aquí Lo en he este programa. sugerido, pero no con el rigor y la formalidad con que te lo he planteado a ti hoy, sobre todo porque tú y yo estamos en un momento importante porque acaba de ocurrir un gran terremoto en Colombia, toda la atención nacional e internacional está hacia allá, múltiples cadenas internacionales me han estado entrevistando desde la primera hora posterior al terremoto para saber qué pasó, por qué pasó, qué se puede esperar. Y eso quiere decir que la comunidad internacional está muy pendiente a la sismicidad. Entonces es el momento ideal para tú plantear soluciones a nivel educativo para que la gente aprenda cuáles suelos responden bien y cuáles responden mal, cuáles estructuras responden bien y cuáles responden mal, y qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Así como tú seguiste una secuencia lineal en materia de aprendizaje gramatical, podemos hacerlo en materia de aprendizaje sobre sismicidad local y regional. Atención a Luis Miguel de Camps, es una excelente idea y en lo que se puede incluir eso en el currículum, Osiris, ya para cerrar. Estuve viendo un video de un socorrista que decía que aunque nos enseñaron a ponernos en posición fetal, aunque nos enseñaron a ponernos de rodillas con la mano arriba, lo ideal sería recostarnos o acostarnos boca arriba alrededor de un mueble grueso, importante, alto, resistente. robusto, pero que sea acostado, quien absorba la energía
y no tu cuerpo. Pero plano, a Sí, boca arriba. sí. Tú sabes que uno, de hecho, cuando a Siempre usted le van a con tu dar un golpe, cabeza hacia la puerta de salida. usted hace así siempre y se pone la mano. Es una reacción normal del ser humano de defenderse, pero siempre tú tienes que evitar que la losa de techo o la pared colapsen sobre ti, que colapsen sobre otro cuerpo más alto que el tuyo, más robusto que el tuyo y que tu cuerpo quede intacto. Haz la prueba, toma el libro de álgebra, ponlo sobre la mesa, ponle un lápiz o un bolígrafo al lado y déjale caer luego otro libro encima del libro de álgebra. Tú vas a ver que nunca va a tocar el bolígrafo o el lápiz. ¿Por qué? Porque el impacto se va a producir a mayor altura. Hagamos lo mismo. La gente te dice, póngase debajo de una cama. Yo no lo recomiendo. Póngase debajo de una mesa. Yo no lo recomiendo. Póngase debajo de un pupitre. Yo no lo recomiendo. Porque cuando esa losa de techo, con toda esa masa que tiene y esa energía potencial que tiene, se desprende y entra en energía cinética, el impacto es demoledor. Pero al lado sí, Al no lado. debajo de, No, porque al lado. el otro cuerpo que está más alto que tú, por ejemplo, un escritorio más alto que tú, porque tú te acostaste. Una cama más alta que tú, porque tú estás acostado entre tu cama y el gavetero. Recibe el impacto y ahí se disipa la energía. No tiene que llegar a golpearte a ti. Y lo que tú tienes que evitar en ese momento es que el impacto sea sobre ti. Osiris, ¿cuántos segundos tenemos cuando empieza a temblar la tierra para buscar un lugar donde te puedas poner acostado boca arriba al lado de? Depende del área epicentral. Mientras más lejos está el epicentro del lugar donde tú estás, más tiempo tú tienes. Recuerda que hay dos tipos de ondas. Una onda P, la onda primaria, que puede estar viajando a 4.000, 5.000, 6.000 metros por segundo, que es la primera que llega pero que no daña. Tú sientes la vibración pero no se cae tu casa. Ahora detrás, a la mitad de esa velocidad, viene la onda sísmica de corte, que esa sí daña, esa tumba estructura, tumba escuela, tumba clínica, tumba cualquier estructura vulnerable que esté levantada sobre un suelo flexible. Entonces tú puedes tener 20 segundos o 30 segundos o 40 segundos o 50 segundos dependiendo de qué tan lejos, qué tan cerca está el epicentro. Hay casos donde, por ejemplo, República Dominicana, tú tienes el límite de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe apenas a 30 kilómetros al norte de Puerto Plata. Tú tienes poquito tiempo, tú tienes quizás 10 segundos para salir, pero si actúas rápido en Puerto Plata, en Sosúa, en Cabarete, en Luperón, tú puedes salir. Tú siempre recomiendas que se salga. Si tú tienes chance y empiezas a doblar. Si estás en primero o segundo piso, sal. ¿Y si no? Si estás del tercer piso hacia arriba, protégete en un lugar seguro, previamente identificado por ti. Que ya esa información esté grabada en tu cerebro. Por eso es importante dar la materia. Claro. Preferiblemente. Porque tú aprendes a reaccionar. Y vas a hacer prácticas permanentes. Así como te ponían en la escuela a hacer una práctica de lectura. O del fuego. Sí. Siempre se hace cosas para evacuar si hay un fuego, pero no si hay un terremoto. Para un terremoto. Entonces hay que hacerlo. Mira, muchas veces se hace un simulacro de terremoto y tú ves a la gente hablando por teléfono y conversando con el del lado. No, el simulacro no es para eso. Es para que su cerebro esté concentrado en un evento sísmico simulado. Pero que usted crea que el evento realmente está ocurriendo y que usted actúe como si estuviera en medio de un terremoto. Pero aquí los simulacros no funcionan. Porque tú ves a Colombia y a Osiris que van hablando de lo que vieron ayer en el periódico o de lo que pasó ayer tarde en tal lugar. No, un simulacro no es para eso. Es para que usted se sumerja dentro de la realidad de un terremoto ficticio, asumiendo que ese terremoto ocurrió y que usted va a actuar como usted actuaría si realmente ocurre el terremoto. Pero la gente va conversando, va charlando, va riéndose, le hacen una llamada telefónica y responde el teléfono y el simulacro no es para eso. Bueno, finalmente hemos hablado de los lugares más vulnerables, hablamos de Chile, de Japón, de Turquía, California. Pero a eso iba. California, ¿Por qué en Estados Unidos Los Ángeles, uno San no Diego, oye San de que historia de Francisco? terremoto en Estados Unidos, territorio continental, aunque siempre se anuncia el Big One, como le dicen ellos, el grande? Pero yo no, tú me corregirás. ¿Cuál evento importante ha tenido Estados Unidos de grandes terremotos? Sí, California a principios del siglo XIX. Es decir, estamos hablando a principios del siglo XX. En 1900. 1904 o 1906. Ya se le olvidó a la gente eso. Sí. Y fue grande. Sí. Destruyó porque derivó en un incendio y el incendio consumió la mayor parte de la ciudad. ¿Y por qué hubo un incendio? Por el gas.
el escape de gas. Lo hemos visto en Japón, situaciones de ese tipo, donde el escape de gas deriva en un incendio masivo que consume casi toda la ciudad. O sea, mientras más desarrollada la ciudad, más grande es el daño de un terremoto. Depende de la plataforma sobre la cual esté levantada la ciudad. Si está levantada sobre roca o si está levantada sobre suelo. Qué tan flexible o qué tan rígido puede ser ese suelo. Ese es el factor primario. Y el factor secundario es el tipo de estructura que tú tienes. Qué tan vulnerable o qué tan resistentes son las estructuras. Por eso siempre es importante tú revisar las estructuras. Nunca es tarde para tú revisar hospitales, escuelas, edificios de la administración pública, iglesias, centros de convenciones, plazas comerciales, donde quiera que llegue mucha gente, tú tienes que revisar. Mira lo que se hizo en Santiago, en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, se revisó, se identificaron vulnerabilidades, se intervinieron esas vulnerabilidades y ahora la estructura es más robusta. Se espera que ahora responda mejor a como podía haber respondido 10 años atrás, porque se hizo una intervención mayor. Ya que mencionas eso, me acuerdo de las intervenciones que se hicieron después del colapso de la losa aquí en el túnel de 27 de febrero con Máximo Gómez. Si hay un terremoto, ¿están más en riesgo los que están en elevados o los que están en túneles? Depende de cómo sea el túnel. Un túnel natural excavado en la roca siempre va a ser resistente a cualquier terremoto. Si tú vienes por el túnel de Puerto Plata, que es el que está cerca de Altamira, entre Inver y Navarrete, ahí, ese túnel va a responder bien. Si tú estás en alguno de los túneles que están excavados en roca aquí en Santo Domingo, esos túneles van a responder bien. Por ejemplo, el túnel de la prolongación de la Ortega y Gasset, ese túnel va a responder bien porque está en roca. Ahora, si tú tienes un túnel que se hizo a trinchera abierta, después se techó y está en un material flexible como arcilla, entonces ya ahí eventualmente pudiera haber una mala respuesta. Pero mientras tú tengas un túnel en roca, mira, en Turquía yo recorrí todas las carreteras desde Gaziantep y Kahramanmaraş hasta Adana y Hatay. Una zona de más de 300 kilómetros de longitud. Y todos los túneles que estaban construidos, todos en roca, estaban todos intactos. No había un solo túnel dañado. Entonces, finalmente, el país más seguro para vivir y el país menos seguro para vivir por las fallas, por lo que se ha estudiado, por la historia, ¿cuáles son? Bueno, si en Estados Unidos tú tienes que escoger un lugar para vivir, yo te diría, escoge la costa este y no la occidental. En la costa este tú nunca vas a tener un terremoto devastador. Ni lo vas a tener en New York, ni en Boston, ni en Virginia, ni en Atlanta. Pero si te vas al oeste, desde la zona de San Diego, Los Ángeles, San Francisco, hasta llegar a Seattle, toda esa zona va a ser impactada en algún momento por un gran terremoto. Pero no se sabe. Igual, cuándo. Por ejemplo, si tú estás en Sudamérica, hacia la zona del Pacífico, es donde tú vas a tener siempre el daño sísmico. Quiere decir que desde que tú vas por Ecuador, Perú, Chile, aléjate a nivel habitacional de ese borde de interacción entre el Pacífico y el territorio continental andino. Porque ahí tú siempre vas a tener grandes terremotos. Ahora, si tú te vas al este de Brasil, hacia el Atlántico, ahí tú nunca vas a tener un terremoto mayor. ¿Y en Europa cuáles son los más riesgosos? Los que están alejados del cinturón tectónico del mar Mediterráneo. Aléjate de ese cinturón. Por ejemplo, en África te alejas hacia el sur y en la parte de Turquía te alejas más hacia el norte. Por ejemplo, en Turquía tú tienes dos grandes fallas que tienes que temerle. Anatolia Oriental y Anatolia Norte. Por ejemplo, en Estambul tú tienes que esperar en algún momento un gran terremoto. Pero tienes que esperarlo también hacia la parte sur, que es la frontera con Siria, que es donde tuviste los dos grandes terremotos en febrero del 2023. En Europa, igual en Grecia. En Europa continental, tú tienes que esperar grandes terremotos. En Italia, hacia la zona central y hacia el norte, tú tienes que esperar grandes terremotos. Pero lo que es Alemania, España, Francia, no. Ahí no Inglaterra tienes, no tienes ese nivel de riesgo. En Inglaterra no hay. No, ahí no lo tienes. Y entonces ya terminamos en Asia y en África. En África para el sur, más seguro. Y en Asia, la parte de China y India. China, casi todo el territorio interior tiene alto riesgo sísmico porque tú tienes una compresión tectónica
que ha ido formando ese sistema montañoso que se extiende hacia las zonas del Tíbet y de los Himalayas. Pero el planeta es una zona entero. sísmicamente... China, con cierta frecuencia, tiene terremotos devastadores. Bueno, el terremoto que más muertes hemos tenido en el planeta Tierra, conforme a la historia, ocurrió en China. ¿En el año? 1556. Hubo 850,000 muertes. ¡Wow! Te dejo ir. Ese es el único que supera la cantidad de muertes que tuvimos en el terremoto de Haití de enero 2010. Wow. Te dejo ir, aunque nunca queremos dejar ir a Osiris, ¿verdad? Con estos temas, con el tema de los ataques de pánico, de ansiedad que ha generado este evento reciente y por la profecía de la mujer que te dije. Porque si no, la ciencia no lo puede prever, si no estamos educados en el tema, que además vimos que en todos los países del mundo acabamos de hacer un paseo por el globo terráqueo y en todos hay una proyección de que puede haber un terremoto. Entonces no hay para dónde coger. ¿Qué tú recomiendas? El pánico viene del desconocimiento y te voy a colocar un ejemplo breve que tú lo vas a recordar. Tu época estudiantil. Cuando tú llegabas lo suficientemente preparada para el examen, que tú te sabías el libro entero. Con el pecho tú abierto. Llegabas con una calma total, absoluta. A ti poco te preocupaba si el profesor llegó ya, si viene más tarde, cómo puede venir el examen. Tú dices, a mí no me preocupa cómo venga el examen, como quiera yo voy a sacar 100, porque yo me aprendí el libro entero. Eso es confianza, eso es seguridad. Ahora, cuando tú llegabas a un examen sin tiempo suficiente para tú dominar el tema, tú tenías un nerviosismo. O si era un pruebín de sorpresa, porque había profesores tenías también. nerviosismo. Eso pasa con la sismicidad. Cuando tú sabes qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, tú mantienes la calma. Yo he estado en diferentes partes del mundo y ha temblado la tierra y yo he mantenido la calma por saber qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Ahora, cuando la gente ve la devastación en Venezuela, ve este reciente terremoto en Colombia y la gente no sabe cómo reaccionar si a nosotros nos llegara un terremoto mañana, ahí es donde viene el miedo, el temor, el pánico. Pero también es la oportunidad para familiarizarnos con el tema de la sismicidad, aprender qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico y vamos a ver la diferencia. Cuando ya tú sabes qué hacer, ya tú vas a ver que tu cerebro te convoca a la calma, a la tranquilidad. Si no te fajas un Padre Nuestro como los locutores que arrancaron ahí, Padre Nuestro que estás en los cielos. Gracias, Osiris. El presidente de Colombia ha tenido este infortunio de recibiendo el poder. Así es. Experimentar un terremoto. Pasó con Trujillo aquí en el 30 con San Zenón y después en el 46 cuando vino el terremoto. Pero recién instalado Trujillo aquí en 1930, 15 días después vino el huracán San Zenón y el ojo pasó por aquí por Santo Domingo y destruyó a Santo Domingo. ¿Es de mal augurio que le pase un evento? Para la gente sí, pero la realidad no tiene ningún vínculo. Suerte, son coincidencias. Suerte de todos modos para el Tigre en Colombia. Gracias, Osiris. Gracias, Colombia. Gracias al pueblo dominicano.